Así que... Hermano Ervin, en Zoom todavía quedó YouTube. Ok, sí, ahorita se lo cambio. Sí, ya sabemos que ahí está. Vamos a cambiar en Zoom para compartir la otra pantalla. Tienen que dar unos minutos de tiempo para poder entender bien Aquí estamos, listo. Me avisa, pastor, si ya lo pueden ver, lo que están en Zoom. Sí, Listo. perfecto. Sí, ahí está muy bien. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Es realmente un gusto y una alegría poder juntarnos nuevamente para hablar de los negocios del Señor, para aprender de su palabra. Quiero saludar a todos los que estamos. Anabela está ahí, aunque dice que no tiene problemas de audio, pero nos escucha perfectamente. A Leslie en Zoom. Tenemos la visita especial del pastor Eric. Está Juanito, don Gamaliel, Leo, Fernando. Así que gracias a todos por unirse. Cristian se excusó que tenían una reunión personal. Quizás los González y Ada a lo mejor se unen en el transcurso y creo que a lo mejor Brolo se pueda también incorporar a la reunión eventualmente. Pues vamos a comenzar a hablar del tema que tenemos preparado para este año. Realmente, gracias a todos los que compartieron los temas que querían que tocáramos este año, lo vamos a hacer. Vamos a tener temas, vamos a hablar de todos los que esperamos con la ayuda del Señor, tratar de desarrollar varios temas, entre los cuales está, por ejemplo, temas como la murmuración. Vamos a continuar con el tema del orgullo, que lo habíamos dejado interrumpido la vez pasada. También vamos a hablar un poco en relación a la, ¿cómo se llama? A la sabiduría de Dios, cómo vivir de una forma sabia. Ahorita vamos a comenzar esta serie que vamos a darle continuidad a lo que estuvimos viendo. Y no se preocupen que les voy a pasar el listado en el chat de los temas para que también el pastor lo pueda revisar y ver si estamos de acuerdo. La jornada de Israel, si Dios lo permite, vamos también a retomar para comenzar a terminar de estudiar el desánimo y muchos de los temas que estuvimos viendo para poder hablar y desarrollarlos durante este inicio de año. Entonces, hoy vamos a iniciar retomando el tema que vimos ahora el último mes de noviembre. Nos cerramos el tema. ¿Se recuerdan que estuvimos estudiando a la persona del Señor Jesús? Y cuando estuvimos estudiando a la persona del Señor Jesús, estábamos aprendiendo o estuvimos aprendiendo muchísimo en relación a quién era Jesús antes de nacer en esta tierra. Y vimos cómo en la Biblia aparece toda la información relacionada a quién era Él, dónde estaba, desde cuándo existía. Es decir, Él es Dios, por lo tanto, su divinidad no estaba sujeto a un nacimiento virginal como tal, es decir, Él era Dios, Él ya existía. Estuvimos estudiando Proverbios 22, donde hablamos justamente de la sabiduría que es la persona del Señor Jesucristo, y veíamos cómo desde el inicio de la creación, desde antes que todo existiese, Él estaba ahí con el Señor, con Dios el Padre, ordenándolo todo, dice Proverbio, creando todo, y todo fue creado justamente para Él, por Él, a través de Él, y todas las cosas, digamos, están sujetas por el poder de su palabra. Eso es lo que dice la Biblia, y eso nos dice que Él estaba, existía y existe desde los tiempos de los tiempos. Es decir, para nosotros hay muchas cosas que son totalmente difíciles, por no decir imposibles de entender, y a mí me encantó esta canción de esta alabanza que estábamos haciendo en este momento, porque habla muchísimo de ese proceso que nosotros ni siquiera nos podemos atrever a entender cómo es que funciona, cómo es que Dios creó todo. Y retomando el tema del Señor Jesucristo, también comenzamos a entender y ver cómo Él llegó a formarse en el vientre de la Virgen María para nacer como un hombre. Él dice que Él se despojó a sí mismo de su deidad, siendo Dios. Dice que Él se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Y eso es una palabra grandísima, porque igual es algo que creo que ninguno de los que estamos aquí podemos entender. ¿Cómo es posible que una deidad, es decir, Dios, el creador de todos nosotros,
el creador de cada una de las cosas que nosotros vemos y por quien existimos, se haya dejado su forma y su gloria y su poder para venir a vivir y a nacer encarnado en una persona humana como lo hizo. Y justamente fue lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros, ¿no? Entonces, ese proceso estuvimos estudiando desde su nacimiento, desde el anuncio, de hecho, de su nacimiento, de cuándo estuvo en el vientre, de cuándo nació, los eventos que acontecieron en ese momento. Estuvimos estudiando también en relación a cómo fue su niñez, cómo él vivió juntamente con sus padres, cómo miramos que en la Biblia dice que él comenzó a aprender obediencia, en la manera en la que él le decía y le repetía en muchas ocasiones, pues, que es algo que nosotros aprendimos, fue el hecho de que el Señor Jesucristo como hombre nunca jamás tomó ventaja de esa condición de Dios encerrado dentro de la persona humana de Jesús para poder sacar provecho a favor de él. De hecho, cuando hizo cosas sobrenaturales y extraordinarias, como los milagros, como caminar sobre las aguas, como la multiplicación de los peces y los panes, como la resurrección de resucitar a Lázaro, etcétera, todas las cosas que vimos hacer de una forma milagrosa al Señor Jesucristo, como lo escribe en la palabra, él nunca lo hizo a favor de sí mismo, siempre lo hizo a favor de alguien más. Y ahí vemos y notamos nosotros que en ese sentido, si pudiésemos decir que Jesús, hombre, tenía esos dones, los dones no los utilizaba para su propio beneficio, sino que los usaba para el beneficio y el crecimiento de los demás. Y que justamente lo que pasa con nosotros. Y él vino a poner ese ejemplo como ser humano de poder entender las situaciones que nosotros y cada uno de nosotros atravesamos en esta tierra mientras estamos aquí. Y él comenzó a mostrar que en efecto, de una forma, digamos, donde él fue la persona que puso el ejemplo en sí mismo de las cosas que estaba haciendo, él fue llevando ese proceso a través del cual todos y cada uno de nosotros tiene que seguir, digamos, en el tiempo. Entonces, es algo de lo que nosotros tenemos que estar pendientes de poder capturar esa información y estar, tener claramente en efecto cuál fue la cosa o el ministerio del Señor Jesucristo como persona acá, pero también como deidad. Y como deidad pudimos ir viendo poco a poco, de acuerdo a lo que venimos estudiando, que Él vino a darnos a nosotros esa salvación, ¿no? Vimos cuando comenzó Él a bautizarse, Él dice la Biblia que Él comenzó a aprender obediencia, comenzó a ser perfeccionado, vimos cómo fue la escogencia de sus discípulos, estudiamos previamente a eso cada uno de los discípulos que le acompañaban, que eran hombres tan comunes y tan corrientes como nosotros, y vimos ese poder de transformación que tuvieron cada uno de ellos, particularmente sobresalen algunos de ellos, tales como Pedro, quien antes de haber recibido ese bautismo del Espíritu Santo, su forma de ser, aunque estuvo de ejemplo y vivió y estuvo con el Señor Jesucristo todo ese tiempo, fue hasta que recibió esa investidura de parte del Espíritu Santo dado por Jesucristo mismo. Él fue una vida que se transformó y los demás discípulos fueron llenados de ese poder y comenzaron a hacer cosas extraordinarias. Entonces estuvimos estudiando todo este tiempo acerca de quién era Jesús el hombre y queríamos hacer mucho énfasis porque normalmente siempre a veces, desafortunadamente, por temas de falta de estudio de nosotros como de manera individual, por temas quizás inclusive de temas doctrinarios o religiosos inclusive, muchas veces perdemos de vista que Jesús también fue hombre. Y al hablar de que Jesús fue hombre, de ninguna manera estamos quitándole ninguna de la deidad, de ningún momento el valor de la deidad que estaba encerrado en sí mismo, porque ese es un misterio que nosotros igualmente no lo podemos entender, pero de ninguna manera dejó de ser Dios, pero fue hombre, que es un tema importante. Al hablar que él fue hombre, él tuvo los mismos nuevamente padecimientos. De hecho, hablamos que en el Getsemaní, él tuvo ese momento en el que se escapó prácticamente o literalmente de morir, y eso podía ser
el hecho de que no podía llegar a la cruz a cumplir con el ministerio y el propósito que Dios le había enviado, pero aún así él se sometió a su padre y le dijo, bueno, si yo tengo que, si has pensado algo distinto a lo que teníamos originalmente planeado, pues ni modo, es decir, yo me rindo aquí, rindo el ministerio, rindo el plan delante de ti, pero si no, dice, aparta de mí esta copa, esta situación difícil de experimentar, porque estoy literalmente muriéndome. Y él comenzó a tener todos esos padecimientos. Y eventualmente vimos cómo él, en su condición de hombre, porque nuevamente quiero insistir en esto, él no tomó una ventaja del hecho de ser Dios como para fortalecerse a sí mismo en sus huesos, en su cuerpo, en su capacidad física, sino que en el huerto del Getsemaní logramos ver nosotros esa fragilidad de ser humano cuando él estaba goteando, literalmente sudando gotas de sangre y él estaba muriéndose, ¿sí? Él no vimos que aprovechó digamos, un superpoder de hombre cuando él fue crucificado y él estuvo ese padecimiento y en efecto pasó por ese proceso, digamos, de derramar sangre cuando le abrieron sus costados, de derramar sangre cuando le metieron la corona de espinas o cuando le jalaron las barbas, cuando tuvo sed, perdón. Vimos todas esas cosas que lo que quiero tratar de transmitirles a todos ustedes es que él era un hombre, pero al mismo tiempo era Dios. Y el ejemplo que él nos vino a decir, porque justamente fue lo que dijo es, que él vino a dar su vida como ejemplo de lo que todos nosotros íbamos a hacer después de él. Quizás no vamos a ser literalmente crucificados como el Señor Jesucristo lo hizo, porque él es el único que pudo haber tenido ese honor o ese privilegio, por muy dantesco que aparezca la forma en la que yo lo estoy diciendo, de poder morir en una cruz, de derramar su sangre para que con su sangre perdonarnos a nosotros y salvarnos. Él fue la única persona y la primera y la única persona que pudo haber ido a descender a los infiernos, a poder llevar, quitarle la llave de la muerte a Satanás en ese sentido, y que a partir de entonces nosotros que venimos y creemos y confesamos su nombre como nuestro Señor y Salvador, podamos nosotros tener esa certeza de que si nosotros nos morimos, no vamos a ir directamente al infierno, sino que vamos a ir directamente al cielo. ¿De acuerdo? Y por otro lado, el Señor no se quedó o no se queda justamente solamente con el hecho de que nosotros sintamos el placer o tener ese sentimiento de que ya somos salvos, significa de que ya estamos hechos. Y en efecto, no quiero contradecirme a mí mismo, pero sí, en una manera sí ya estamos hechos, porque ¿qué más nosotros pudiésemos querer o necesitar o pedir, sino el hecho de que definitivamente ya nosotros tenemos algo más de lo que merecemos, que es nuestra salvación? Pero nuevamente aquí es donde yo quiero que comencemos a estudiar esta otra parte. Estudiamos anteriormente a la persona del Señor Jesucristo y hoy quiero que estudiemos y hablemos en relación a la persona de Cristo Jesús. Ese ser sobrenatural, ese Dios que dice que es el nombre que es sobre todo nombre. Es decir, la Biblia dice que no hay nombre que se ha dado a los hombres más grande que el nombre del Señor Jesucristo, delante en el cual toda rodilla dice que se va a doblar y delante de él nosotros vamos a rendirnos y vamos a confesar su nombre, no solamente nosotros los que estamos aquí, sino los que están en el cielo y los que están debajo de la tierra. Entonces, estamos hablando de un nivel totalmente distinto y todavía mucho más grande. Y ese valor, como dice el título del tema de hoy, es un valor infinito de conocer a Cristo Jesús de una manera a la cual Dios mismo ha planeado y Jesús mismo ha planeado al que nosotros también podamos ser parte de esa experiencia tremenda. Esa es una invitación que el Señor hace para que nosotros logremos llegar a esa estatura de ser la esposa del Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia en términos generales es llamada a ser la esposa del Señor Jesucristo, pero no es la esposa, sino que ese es un grado al que nosotros todos estamos invitados a llegar, pero que no es algo en el que muchísimos de nosotros, incluyéndome yo principalmente, estamos todavía en ese nivel.
sino que es algo a lo que tenemos que lograr hacer. Y el propósito de abrir este tema y este estudio en relación justamente ahora, así como estudiamos a la persona del Señor Jesús, hoy vamos a estudiar y lo hablamos, y quiero decir que cuando estudiamos a la persona del Señor Jesús, apenas agarramos pinceladas, porque pudiésemos pasar, no sé, todos los años de nuestra vida hablando de la persona del Señor Jesucristo y habría muchas más cosas que pudiésemos aprender y reaprender en el día a día. Pero hoy día lo que quiero es que nosotros vayamos y tratemos de aprender acerca de esta otra parte o esta otra faceta de la naturaleza del Señor Jesucristo, que es justamente el Dios. Es decir, Él es Dios. Él es Cristo Jesús, nuestro Dios y nuestro Salvador. Entonces, en ese sentido, y es lo que queremos hacer el día de hoy, queremos ver justamente, y hacer una pregunta en ese sentido y preguntar y abrir a nosotros, entender cómo nosotros conocemos a Jesús. Y aquí quisiera compartir con ustedes, para que no sea un monólogo, sino que tratemos de interactuar, entender qué sabemos o qué entendemos nosotros por Jesús, o qué conocemos, o cómo conocemos nosotros al Señor Jesucristo. Voluntarios. Se fueron todos, me dejaron solito. ¿Se escucha? No. Ajá. Fernando, democráticamente vamos a empezar por los varones. ¿Cómo definirías vos conocer a Jesús? ¿Cómo conocer vos al Señor Jesucristo? Bueno, cuando pienso en Jesús, pienso en bondad, en el Salvador, en el todo. O sea, para mí Jesús es el todo, el principio y el fin, y la salvación, camino, todo eso se me viene a la mente cuando pienso en Jesús, la solución y un montón de cosas más que se me vienen así como salida. Todas esas cosas se me vienen a la mente cuando pienso en Jesús. Muy bien. Y yo creo que lo vamos conociendo a través de nuestra relación que tenemos con Él en intimidad también. Ok, muy bien. Perdón, no había visto bien la pregunta. ¿Cómo conocemos a Jesús? Ajá. Bueno, perdón, es que ¿qué pensás de Jesús? Oí yo la pregunta. No, pero está bien. Es decir, es parte de, es decir, cómo conocemos al Señor Jesús puede ser de una manera personal o también podemos pensarlo desde una perspectiva de título, es decir, ¿quién es Jesús? Y podría hacer la pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? Pero vamos a escuchar a, no sé, don Gamaliel, por favor. Gracias. Sí, yo tengo la respuesta de acuerdo a lo que he leído en la Biblia. Paz, amor, bondad, mansedumbre, templanza. Y eso es lo que llena prácticamente el corazón del hombre. Porque normalmente nuestra naturaleza es hecha de violencia, maltrato. Eso ya lo traemos innato en nosotros, que es la parte negativa. Pero al leer la Biblia y entender lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, nos damos cuenta pues de que no solo de malas acciones o malas actitudes se compone el ser humano, pero sí entre nuestro corazón hay muchas veces compasión por nuestro prójimo, amor hacia nuestro prójimo. Y eso pues es, para mí es la imagen de nuestro Señor Jesús. Okay. ¿Alguna otra fémina que quiera hablar? Y eso lo queda Leslie. Me escuchan. ¿No se escucha, Leo? No. Ok. Yo tampoco escucho a Leslie. Ok, perdón, Leslie. Probamos, por favor, nuevamente. Hoy sí me escuchan.
¿Se Hola. escucha? Sí, ahora sí. Yo como estoy en Zoom sí lo escucho bien. Perfecto. Adelante. Pues les decía que yo al Señor Jesús pues lo conozco como mi todo, ¿verdad? Mi Salvador, mi Redentor, el que pelea por mí las batallas, mi abogado, ¿verdad? Mi pronto auxilio. Pues para mí es todo. Es todo, pues lo conozco como un amor infinito, ¿verdad? Pues eso. Muy bien. Leo, ¿cómo conoces, Leo, al Señor Jesús? Yo lo conozco por mami, dárselo a mí. Ok. Por la experiencia que tuviste con él. Sí. Excelente. Juanito. Amén. Siento que conocer a Jesús es una relación que tenemos que tener, una relación íntima con Él para poder llegarlo a conocer. Pero cuando hablamos de Jesús, todos nos podemos imaginar perdón, amor, y como vuelvo a repetir, Jesús es para mí es alguien que nos dio un ejemplo de vida para poder nosotros tener esa guía o ese ejemplo para poder para ser imitadores de Él, ¿verdad? Porque para mí Jesús es el principal ejemplo para poder caminar con paso firme y con luz. Amén. Perfecto. Pastor, ¿quiere aportar algo? Nabela, no sé si ya tenés acceso a micrófono. Nabela, no logramos escucharte, Nabela. Sé que estás hablando, pero no logramos escuchar. Pero tiene mute. Sí, está con mute. Pastor, Eric, ¿usted quiere aportar algo? Gracias, muy amable. Pues la verdad es que ya los hermanos lo mencionaron, pero es así como yo conozco al Señor, teniendo una relación con Él a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Y lo que conozco de Él es, en primer lugar, es, como mencionaron, el perdón. Pues sí, lo primero que con lo que uno se encuentra es que el Señor es Salvador. Y en la medida que lo vamos conociendo poco a poco, es que nos relacionamos con Él y tenemos que llegar a conocerlo como nuestro Señor y como nuestro amado esposo celestial. Listo, pues miren, todas las respuestas que hemos tenido son exactamente similares, por lo menos homogéneamente en el grupo, ¿no? No me refiero al resto de las personas, sino que al menos en los que estamos aquí hemos hablado y tenemos los mismos conceptos. Y hablo de la palabra conceptos porque en mayor o menor grado, dependiendo el nivel de relación, que justamente es la palabra clave que hemos venido utilizando aquí, nosotros vamos a conocer y experimentar al Señor en un grado mayor o en un grado menor. Eso justamente de eso se trata, porque podemos también nosotros conceptualizar y decir, bueno, Jesús, ¿quién es? Bueno, pues es el Hijo de Dios. La Biblia dice que también es el Hijo del Hombre, es el ángel del ejército de Jehová. Es decir, hay otras cosas que nosotros pudiésemos decir a nivel de nombres o adjetivos o calificativos que pudiésemos nosotros hablar de esto, pero siguiendo en ese mismo orden de idea, la pregunta es, o más bien la afirmación que tenemos aquí es que nosotros, la gran mayoría, a pesar de que tenemos la conceptualización de quién es Jesús para nosotros, muchos de nosotros desconocemos el carácter del Señor. Y me atrevo a hacer esta afirmación de una forma casi o muy categórica, en el sentido de decirlo, que nosotros todos, y yo aquí hablo principalmente por mí más que por el resto, y no quiero acusar a nadie ni que nadie se sienta ofendido con esto, pero en el caso, y lo voy a hablar en primera persona, yo desconozco realmente el carácter del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que tenemos todas las conceptualizaciones que estuvimos diciendo cada uno de nosotros, saber de que Él es el que nos ayuda,
que Él es el que nos socorre, que Él es el que está en nosotros en nuestros momentos difíciles. Unos los hemos experimentado de una forma más profunda o más leve que otros, pero en términos generales, al final del día, cuando nosotros estamos en situaciones adversas, lo que tenemos y comenzamos a tener es una desconfianza hacia el Señor. ¿Por qué? Porque la situación nos agobia, nos llega hasta arriba de la cabeza, y quizás nosotros justamente ante situaciones como esas, de desesperanza, de situaciones complicadas, en las que nosotros no vemos una salida, pues justamente lo que comenzamos a decir es que por qué suceden las cosas. Y en el otro extremo, cuando por ejemplo no tenemos problemas, o cuando inclusive si tenemos problemas, pero cuando no tenemos estos problemas, lo que pudiese estar pasando más bien es que nosotros vamos a confiar más en aquellas cosas que nosotros planificamos acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, en nuestras propias vidas, muy pocas veces creo, al menos yo he aprendido a poner en manos del Señor las cosas antes de que yo quisiera emprenderlas. De hecho, sucede todo lo contrario. De acuerdo a mis finanzas, de acuerdo a mis capacidades, de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a mi entendimiento, de acuerdo a mi haber, entonces yo vengo y planifico mi vida como yo quisiera tenerla o como yo la idealizo dentro de mi mente. ¿Sí? Pero muchas veces es todo lo contrario con el caso del Señor. Nosotros hacemos muchas veces esto, y nuevamente lo hablo principalmente desde mi perspectiva, ignorando cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, o cuál es el bien que Dios quiere para mi vida, porque la palabra dice que todo obra para nuestro bien. Pero cuando ese todo comienzan a hacer cosas que no necesariamente son aquellas cosas que nosotros planificamos o nosotros idealizamos de nuestra vida, entonces comenzamos a tener comenzamos a tener esa desconfianza que yo les mencionaba al inicio. Y si se recuerdan, cuando estudiamos el tema del orgullo, decíamos que orgullo no es otra cosa más que desconfianza en las cosas del Señor. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva, justamente. Ellos desconfiaron de la naturaleza y del carácter de Dios al haber cometido el acto que cometieron de darle la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque ellos creían de alguna forma que el hecho de tomar una decisión como tal iba a hacer que ellos pudiesen tener el control de sus propias vidas y que podían hacerlo de una manera diferente a la que Dios estaba planificando, o a la que Dios decía eso. Entonces, yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero eso es lo que normalmente pasa en nuestras vidas. Es decir, ese es el tipo de situaciones a las que nosotros nos enfrentamos justamente. Y cuando pasa alguna situación que no es la que nosotros nos habíamos anticipado o planificado o conceptualizado de la idea que tenemos nosotros del Señor, comenzamos a hacernos preguntas como, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Hasta cuándo me va a pasar? ¿Por qué no le pasa a alguien más? ¿Por qué si aquel es más malo que yo? O si yo soy bueno en comparación con aquel le va bien y a mí me va mal. Entonces aquí, y ojo, nuevamente, estamos hablando de personas salvas, estamos hablando de personas que asistimos a nuestras congregaciones, que estamos teniendo una relación con Dios, que oramos con el Señor, que tenemos cierta intimidad con el Señor, ¿de acuerdo? Pero también, y estamos hablando de personas que tienen cierto grado de conocimiento del Señor, pero como dice el pastor en nuestra iglesia, dice que no es tanto lo que nosotros conocemos o sabemos de la Biblia, sino es qué cosa es lo que hacemos con lo que sabemos, ¿sí? Es justamente, esa es una de las cosas. Claro, por supuesto, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer la mayor cantidad de cosas o de la palabra del Señor, la tenemos que conocer, porque el conocimiento nos va a llevar a tener una mejor comprensión de quién es Dios o qué es lo que dice que Dios es para mí. Pero estamos en un proceso y lo vamos a ver dentro de un poco. Quisiera que por favor me acompañaran a Eclesiastés 8. Vamos a leer en Eclesiastés, por favor. Abran sus Biblias y vamos a ir a Eclesiastés capítulo 8 y vamos a leer del versículo 16 al 17.
Así que la primera persona que lo tengan lo puede leer en voz fuerte. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. He visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Imagínense, y yo no sé si ustedes cuántos han leído o releído el libro de Eclesiastés, y cuando uno comienza a entender la sabiduría que tenía Salomón y el nivel de inmersión sobre los pensamientos de las cosas de la vida y tratar de entender un poco también la lógica de Dios, si lo podemos decir de alguna forma, él llega a una conclusión como esta. Dice, he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, ¿sí? Por mucho que nosotros nos esforcemos y esto habla, creo yo, que habla de nosotros como personas que creemos en Dios, que tenemos a Dios como nuestro Salvador. Ahora imagínense las personas que no lo tienen, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver y decir, o podría yo llegar y concluir de que no entendemos la lógica del Señor, ¿sí? De cómo en vez de ayudarnos a salir de una situación difícil, por ejemplo, que estemos nosotros atravesando, que es lo que nosotros suponemos que Él debería de tener la obligación de ayudarnos a nosotros a salir de esa situación, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo con eso? O sea, cuando nosotros venimos y oramos al Señor en un momento de angustia, lo que hacemos y muchas veces conceptualizamos en idea es que cuando nosotros oramos, el Señor tiene la obligación de venir y sacarnos de esa situación de desierto. Y a veces puede ser que no suceda eso, o que más bien suceda todo lo contrario, que Él use la soberanía que Él tiene y el poder que Él tiene para, en vez de sacarme de esa situación, mantenerme dentro de esa situación y ayudarme a pasar esa situación de desierto y de dolor. Y lo peor del caso es que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que Él está allí con nosotros en ese momento difícil, ayudándonos a atravesar esa situación. Pero que entre medio que Él está haciendo eso y ayudándonos a nosotros a atravesar esa situación, lo que nos está ayudando es a cumplir con su propósito en nosotros. Sí, es decir, cuesta entender estas cosas, pero a ver, hemos hablado acerca de nuestro hermanito mayor Job y el currículum de Job, es decir, lo hemos discutido un montón de veces y hemos dicho que quién de nosotros quisiera que Dios hablara de nosotros de la forma en la que habló de Job. Cuando dijo Job, mira mi siervo Job, primero lo dije, lo llama siervo, temeroso de Dios, apartado del mal, y comienza a darle todo el currículum de la estatura que Job había logrado alcanzar hasta ese momento, porque Dios lo había llevado de esa forma. Pero el hecho de haberlo metido en ese molino, en ese proceso, y cuando él comenzó a tener estas conversaciones con Dios, lo que él suponía que por el hecho de hacer todas las cosas que hacía, ¿sí? Ser el que le daba comida a las viudas, el que instruía a los jóvenes, el que era juez del lugar donde vivía, etcétera, 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 ¿sí? Dios de alguna manera iba a estar obligado, comprometido con Job para poder hacer la ayuda que él necesitaba, que lo es, por cierto, es decir, no estoy diciendo que no lo es, por favor, para que no me malentiendan, pero estamos viendo que Dios lo llevó para llevarlo a un nivel de gloria superior, ¿sí? Mientras lo hizo pasar en esa situación de dolor. Salmo 119, del 124 al 125, se lo voy a leer yo si quieren, dice, haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Es decir, cuando nosotros preguntamos y decimos, ¿realmente conocemos a Dios? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros, es decir, ¿realmente conocemos a Dios? ¿Sabemos de Él? Sí. ¿Lo conocemos? Sí, lo conocemos, pero también debemos de entender qué significa la palabra o el concepto de conocer.
Por eso aquí yo hacía la pregunta, ¿en verdad conocemos al Señor Jesucristo? Y por favor, si tienen algún comentario, algún aporte o no están de acuerdo, también pueden decirlo para poder tener la conversación. O pastor, si en algún momento estoy haciendo alguna cosa que no es correcta, por favor me puede intervenir en cualquier momento. ¿Ok? Todo va bien, gracias. Pero entonces yo lo que les pregunté, yo preguntaba aquí es, ¿en verdad nosotros conocemos al Señor Jesucristo? ¿Conocemos realmente nosotros a Dios como tal? Si hasta hace poco, al menos yo, desconocía muchísimo de la persona del Señor Jesucristo como hombre, ahora cuando yo me pongo a pensar, ¿realmente yo conozco a Dios? Y tenemos que comenzar por entender qué cosa es conocer. Es decir, si yo me voy, por ejemplo, al diccionario, la Real Academia Española dice que conocer, y lo voy a leer acá, dice que es, dice, entender, advertir, saber, percibir, dice que es tener un trato y una comunicación con alguien, dice que es experimentar, ¿sí? Inclusive dice que es tener relaciones sexuales con alguien, y en ese sentido, obviamente, nosotros no podemos tener ese nivel de intimidad sexual con el Señor, con Dios, pero es justamente el concepto secular de lo que vemos aquí, es eso lo que significa conocer, es llegar a tener ese nivel de intimidad tal cual que Él pueda ser nuestro esposo celestial, espiritualmente hablando. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, yo creo que sin temor a equivocarme, todos nosotros aquí, en mayor o en menor medida, ¿sí? Hemos tenido esa experiencia con Dios. O sea, Leo, por ejemplo, nos compartía hace un momento que él tuvo esa experiencia que Dios mismo lo llevó al cielo. Y es una experiencia personal, y lo creo. ¿Me explico? Pero es parte de ese proceso de conocimiento del Señor. Y así cada uno de nosotros, si pudiéramos dar nuestro testimonio, podemos ver cómo Dios ha venido tratando con nuestra vida de una manera puntual. Pero eso no significa que tengamos nosotros el pleno conocimiento del Señor. Y yo con esto no quiero desmotivarnos de ninguna forma, todo lo contrario, es animarnos hacia lo que el Señor realmente quiere a nosotros darnos, que como dice en su palabra, no sé si es en Filipenses, pastor, o en Efesios, que Él lo que nos quiere dar es de esos tesoros que tenemos, esos tesoros celestiales a los cuales nosotros todos estamos llamados a lograr alcanzar. ¿Sí? Entonces, el hecho es, como dice acá, y quería poner, le puse esos tres conceptos de la palabra conocer que están en la Biblia. En el griego es viene la raíz gnosis, que es conocimiento, por supuesto, yadá en hebreo y nakar. Y como ven ahí, hay diferentes conceptos que dicen, por ejemplo, conocer, saber absolutamente, y voy a tomar algunos de ellos nada más, cerciorarse, comprender. En la definición de Yadá dice es considerar, es discernir, es distinguir, es experimentar, es experimentado. Nakar dice es mirar con toda la atención en este caso a Dios, con reconocimiento implica reconocer, conocer, familiarizarse con, preocuparse por, respetar, reverenciar. Eso es conocimiento. Entonces, si nosotros quisiéramos tratar de tener todos esos conceptos que están ahí y llevarlos a nuestras vidas, la pregunta sería, ¿realmente nosotros conocemos a Dios de esa manera? ¿Tenemos ese nivel de relación íntima con Dios para experimentarlo, gustarlo, saborearlo? Porque la palabra del Señor, y me ayuda el pastor tal vez con el versículo aquel que dice, ver y gustar cuán bueno es el Señor, es así, ¿no? ¿Qué dice? Sí, correcto, así es. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Ahorita se lo busco. Gustad y ved cuán bueno. Entonces, cuando dice gustar, es decir, la pregunta es, ¿cómo yo puedo gustar a Dios? Si gustar es algo que cuando nosotros nos imaginamos, es tenerlo en nuestra boca, es cuando nos metemos algo rico en nuestra boca, lo gustamos. Pero también, por otro lado, dice que de alguna forma nosotros podemos, si no estoy mal, cuando le manda a comerse el libro, en algunos momentos nos va a saber a miel y en otros momentos nos va a saber amargo. Porque ese es parte del proceso de conocimiento y de experimentar al Señor. Pastor. Es el Salmo 34:8 que dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y ahí ven entonces cómo se tiene que ver justamente en ese proceso de conocimiento,
cómo está íntimamente relacionado con la confianza. Aquí decían, el texto donde yo lo copié decía, conocer a Dios, amarlo y confiar en Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, no es lo mismo que comprender a Dios en todos sus caminos. Es decir, yo jugando con mi esposa siempre le digo que cuando Pablo dice de las mujeres hacia los esposos es respeten a sus esposos, pero cuando nosotros los manda dicen amen a sus esposas, no dice compréndanla. ¿Sí? Es decir, en broma, ¿verdad? Pero justamente sí, va, que lo aclaró. Sí, porque me está haciendo una cara que pocos amigos que no. Sí, eso lo puede editar en el video. Exactamente. Entonces dice, conocer y confiar no equivale necesariamente, y hago énfasis en la palabra necesariamente, a comprender. Incluso conocer muy bien a alguien no es lo mismo que comprenderlo de todo. Justamente el ejemplo que estaba dando hace un momento. Si no, realmente podamos nosotros ir entendiendo, la pregunta es, ¿cuándo dejamos de conocer a una persona? Nunca. En efecto. Entonces, si vemos lo que dice Isaías 55, del 8 al 9, está ahí. Y si alguien lo puede leer, por favor, en la pantalla. Isaías 55, 8, 9, está ahí en sus pantallas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros caminos. Más que vuestros pensamientos, amén. perdón. En efecto. Y lejos de desanimarnos, como les decía al inicio, creo que es todo totalmente lo contrario. Es decir, nosotros no podemos pretender conocer todo de Dios. El pastor ayer en la iglesia nos dejó caer una bomba, pero atómica. Cuando él decía, por ejemplo, de que cuando el Job dice que él estaba, en Proverbios 22, que decía que estaba haciendo la faz de la tierra, es decir, el círculo de la tierra, yo personalmente siempre pensé que se refería literalmente a eso. Pero lo que estaba haciendo justamente es delimitando aquella porción de la eternidad, por decirlo así, del conocimiento que nosotros podemos siquiera quizás anhelar a poder tratar de entender. Es decir, pero eso es lo que me da miedo, es esa emoción, esa esperanza de que, como dejó, no sé quién era el que dijo, no sé si era Aristóteles o Sócrates, alguno de estos que dijo, yo solo sé que no sé nada en relación al Señor. Solo sé que tengo sus beneficios y que Él es bueno y que Él es misericordioso y como todos y cada uno de ustedes dijeron, Él es bondadoso, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro redentor. Y cuando no me salen las cosas, a mí comienzo a generar esa confianza, pero esa desconfianza mía no significa que Dios deje de ser quién es Él y cómo es Él y cómo es su carácter. No sé si me estoy dando a entender, me encantaría poder escucharlos, si vamos bien, si me estoy dando a entender para continuar hasta aquí. Por mí vamos bien, hermano Erwin. Sí. Perfecto, tremendo. Sí, vamos bien. Muy bien, entonces, fíjense cómo es esto y cómo todo en la Biblia tiene una íntima relación, pero que cada vez que, nuevamente, vamos caminando y vamos entendiendo un poquitito más, primeramente nos hace saber qué tan largo es el camino en relación a cuánta cosa más importante nosotros estamos por descubrir y aprender. Es decir, tesoros eternos para poder ir y entender, ¿de acuerdo? Por un lado. Por otro lado, eso me dice a mí cuánta misericordia Dios tiene de nosotros. Y eso me dice a mí que como dice la Biblia, que lo que Él, ¿cómo es que dice la palabra? Que dice que la obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar. Y Él es quien nos va ayudando durante todo ese proceso, de una forma
bonita, agradable, quizás en algunos momentos, y de otra forma no tan bonita ni tan agradable, y que es justamente a través de los padecimientos y los sufrimientos. Y es ese proceso que la persona de Jesús vino a vivir y a mostrarnos por experiencia propia y en evidencia desde la forma en la que él fue concebido, nació, lloró, estuvo en esa cuna, en ese pesebre, ni siquiera una cuna, con una pobreza extrema, se sometió, todas las cosas que hizo como ser humano, siendo Dios, para ponernos a nosotros ese ejemplo de decirnos sí se puede, porque él nuevamente no aprovechó ningún ápice del poder encerrado en sí mismo que tenía para beneficio propio, sino que lo hizo en su humanidad, obviamente ayudado por el Señor, por supuesto, como nos ayuda a nosotros. Y aquí hace un ejemplo clarísimo en relación a todo este proceso, este mapa o esta guía que nos viene dejando y que está reflejado, como lo hemos venido nosotros estudiando a través del tema del tabernáculo. Cuando, por ejemplo, vemos nosotros que existe ese proceso de cuando nosotros pasamos a través de todos estos escenarios que están aquí en el tabernáculo de Moisés y que nosotros vamos poquito a poco entendiendo, y por eso lo traje a colación para que entendamos gráficamente nosotros a cuál proceso nosotros estamos llamados a hacer y realmente qué pasa cuando nosotros llegamos al máximo de lo que nosotros tenemos aquí. Nuevamente, cuando nosotros entramos aquí y que es el proceso de nuestro caminar cristiano, lo que hacemos nosotros es justamente entrar ¿cómo se llama? Al tabernáculo. Cuando nosotros entramos al tabernáculo de Moisés, lo primero que nosotros, la primera experiencia que nosotros tenemos está aquí en el altar de bronce, donde lo que hacían justamente era sacrificar a un animal para que hubiese un derramamiento de sangre, y esa es la experiencia inicial que nosotros todos tenemos. Cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, cuando lo conocemos, lo aceptamos a Él como nuestro Señor. ¿Sí? Y esa es la primera experiencia que nosotros tenemos aquí. Derrama su sangre sobre nuestra vida y nos perdona. Y aquí recibimos una doble experiencia, justamente porque cuando ponían el animalito aquí, ese animalito tenía que ser consumido por fuego. Entonces aquí tenemos un bautismo del Espíritu Santo representado sobre nuestra vida que nos sella. Esas son experiencias que realmente a nosotros lo único que nos cuesta es simplemente decir: Señor, ayúdame. Me arrepiento, perdóname, sé mi Señor. Eso es todo lo que nosotros nos toca decir. Y luego tenemos el área del lavacro, que está aquí, donde es el lavacro de bronce, que es nuestra experiencia del bautismo que nosotros tenemos en agua, donde al final de cuentas lo que nosotros comenzamos a tratar es de entender, a acercarnos a la naturaleza del Señor. Porque la Biblia dice que lo que nosotros dijo Pablo, que dejó escrito Pablo, es que dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a una estatura del varón perfecto. Y esa estatura del varón perfecto se construye, si lo vemos desde una perspectiva de la cruz, desde la parte de abajo hasta la punta. Si lo vemos desde la perspectiva del tabernáculo, desde la experiencia del altar de bronce, hasta llegar al lugar santísimo. Y cuando nosotros vemos en esta parte de aquí, que es sumamente amplia, si ustedes se fijan, ¿sí? Es amplia, no hay restricciones, comenzamos a tener de alguna manera esta parte de aquí. Estas son nuestras experiencias. Comenzamos a tener el conocimiento teórico. Por supuesto que tenemos experiencias personales, individuales de crecimiento. Eso es innegable. Por supuesto que sí. Pero aquí comenzamos a vivir nosotros ese lado exaltado, donde Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios nos consiente, ¿sí? Vemos ese lado resucitado donde muchas veces podemos ver también y experimentar el poder del Señor, los dones que nos puede dar a nosotros para bendecir a otros, ¿sí? Y sentirnos bien en ese momento. Pero cuando comenzamos a ver y entrar en esta parte de aquí en esta parte, por decirlo así, casa de campaña que tenemos aquí, esto está todo cerrado. Y aquí comenzamos a tener otro tipo de experiencia. Pero aquí ya no es una experiencia gratuita. Primero que nada, fíjense bien, para poder meterse dentro de esta puerta,
uno tenía, si no estoy mal, pastor, aquí que agacharse, ¿no? Para poder entrar. Sí, así es en todas, tanto en la del lugar santo, la del lugar santísimo y la primera para entrar al atrio, había que entrar agachados. Es ola de humillación. Exactamente. Aquí tenemos esa experiencia de humillación. Y aquí esa experiencia ya no es nuevamente tener la idea equivocada, por decirlo de cierta forma, de que Dios está para mí. Como lo dice en el Cantar de los Cantares, tú eres mi Dios y eso es todo lo que basta. Entonces, el centro del universo no es Dios, el centro del universo somos nosotros. Y ahí es cuando nosotros tenemos y decimos, sí, Señor, ayúdame a mí, hazme a mí, te oro para mí, bendíceme a mí, solo es para mí. Y no tenemos una experiencia de conocimiento de parte del Señor y Dios como lo hemos visto y experimentado en nuestra propia vida es tan bueno de que Él se deja de alguna forma, por decirlo así, y con todo el respeto, se deja usar por nosotros. Porque nos bendice como un papá cuando tiene un niño recién nacido. Yo me recuerdo, lo hablamos con mi esposa en estos días, que cuando nació Erwin, yo me recuerdo que le compré un montón de ropa, trajecitos, esto, lo otro, y cualquier cosa que el niño pedía, eso iba para el niño. Y ya no funciona necesariamente igual. Porque aquí ya él tiene que comenzar a hacer otras cosas que tiene que hacer, y es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos cuando comenzamos aquí. Y aquí comenzamos a tener la experiencia, por ejemplo, y esto está al revés, por eso lo miren en un orden distinto, pero porque digamos debería estar al revés, pero aquí a la parte izquierda, por decirlo así, vamos a encontrar el candelero de oro que tiene estas 66 figuras que representan los 66 libros de la palabra del Señor, y comenzamos a nosotros a tener esa inquietud por comenzar a leer la palabra del Señor. Porque primero que nadie va a leer la palabra del Señor con nosotros. Y para comenzar a entender y a recibir ese conocimiento, al menos teórico, lo primero que tenemos que hacer es al menos abrir nuestra Biblia. Y vamos a tener, primeramente, la experiencia del altar del incienso, de oro del incienso, donde lo que nosotros tenemos es comenzar a tener esa intimidad, esa relación. Ahí comienza realmente a tener cabida la palabra conocer a Dios. Realmente es cuando comenzamos a gustarlo, cuando comenzamos a experimentarlo, cuando comenzamos a sentirlo, cuando comenzamos a tener esa comunicación con Él, cuando Él comienza a poner en nosotros ese grado de crecimiento y esa necesidad de seguir caminando. Y aquí, y por otro lado, comenzamos a tener en esta mesa las dos filas de panes que existen. ¿Sí? En la mesa de los panes de la proposición. No sé si estoy bien o estoy mal, pero entiendo que por un lado nosotros tenemos los panes que pueden saber dulces y los otros los panes que pueden saber amargo, es decir, la experiencia de la palabra del Señor. Quizás una por el lado, a lo mejor, de situaciones no tan placenteras y otras posiblemente de situaciones muy amenas. No sé, pastor, si usted quiere agregar algo ahí. Sí, gracias. Y se recuerdan que en el Antiguo Testamento también, en el día de la Pascua, dice panes ácimos. Eran panes que no tenían un sabor agradable porque la levadura en la actualidad se la ponen para inflar el pan, pero en la antigüedad era para darle sabor y esos eran panes sin levadura, o sea que no eran panes de sabor agradable. Pero lo que el Señor nos quiere decir ahí son precisamente experiencias de dolor y de sufrimiento que no tienen buen sabor, pero que de todos modos nos sustentan y nos fortalecen para seguir caminando. Exactamente. Y entonces, si ustedes ven aquí ya comienza a tener otros componentes la balanza. Aquí comenzamos, no dejamos de tener estas todavía, ni las vamos a dejar tener hasta el día que nosotros nos lleve el Señor de aquí para allá, pero comenzamos también a experimentar un lado práctico de la palabra. Comenzamos a experimentar un lado humilde. Pues la doctora Hicks decía que, entiendo que ella es la que decía que el camino hacia arriba, es decir, del cristiano, el camino hacia arriba, realmente no es hacia arriba, es hacia abajo. Porque comenzamos nosotros ya no en este caso, ya cuando nosotros entramos aquí, ya nuestra posición, como dicen Cantar de los Cantares, es distinta a la que teníamos aquí cuando decíamos, tú eres mi Dios. Aquí ya comenzamos a entender un poco diferente y comenzamos a entender, sí, tú eres mi Dios, pero yo soy tuyo. ¿Sí? Es decir, hay un símbolo de doble posesión entre él y yo y yo y él. Es decir,
comienza a ver eso que nosotros podríamos conceptualizar como conocer a alguien. Comenzamos a tener esa relación. Comenzamos a tener esa relación de interdependencia, pero realmente es hasta que nosotros llegamos aquí cuando nosotros realmente podemos lograr decir, como lo dicen Cantares también, yo soy tuyo. ¿Sí? Primeramente dice yo soy tuyo, no dice tú eres mío y yo soy tuyo, es yo soy tuyo. Es decir, en pleno reconocimiento, y después dice y tú eres mi Dios. Es decir, en pleno reconocimiento de que la soberanía de Dios sobre nuestra vida es total. Y nuestra dependencia es total. Pero nuevamente, mientras nosotros estemos viviendo en este cuerpo, pues vamos a tener justamente esta parte que nos gusta a nosotros, aunque vamos a comenzar a ir experimentando estos elementos que pasan en nuestra vida día a día. ¿Sí? Y entonces aquí comenzamos a entender en esta última parte, donde está el arca del tabernáculo, el arca del pacto, donde tenemos compuestos dos muebles en sí. Esta parte arriba, que es el asiento de la misericordia, y aquí abajo donde está solamente para nuestro recordatorio el maná del desierto, un poco el maná del desierto, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas rotas de la ley, que aún nos hace entender lo indignos que somos de merecer las cosas del Señor. Pero encima de eso está la cubierta de la misericordia del Señor Jesucristo. Y si nosotros creemos de alguna forma que hasta aquí llega el nivel de experimento, el nivel de entendimiento y conocimiento del Señor y de Dios el Padre, apenas estamos conociéndolo, porque se recuerdan que este es el arca de Moisés, pero luego tenemos otra que es la del tabernáculo el tabernáculo de Moisés, pero después tenemos otra que es la del tabernáculo de Salomón, que es, si no estoy mal, pastor, 10 veces más grande, ¿correcto? Sí, correcto. Así, de la mayoría de los muebles habían 10 de cada uno. Entonces, eso nos habla a nosotros de la experiencia ilimitada, absolutamente ilimitada, que nosotros podemos tener con el Señor. De hecho, podríamos comenzar a decir de aquí que comenzamos a entrar quizás a la estatura del Padre. Y entonces volvemos a decir cuándo nosotros vamos a lograr alcanzar ese nivel y a gastar en todas las cosas de Dios. Es decir, no, tenemos toda nuestra vida aquí para lograr entenderlo, y cuando lleguemos a la eternidad vamos a seguir entendiendo todavía mucho más de las bondades del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el porqué cuando yo hablaba en relación a todo este tema de conocer al Señor, era en la parte en la que de alguna forma quería compartir con ustedes todas estas experiencias que pudimos nosotros tener, pero no queda solamente ahí, sino que si nosotros podemos ir y buscar ejemplos en la Biblia, por ejemplo, vale la redundancia, donde podemos ver cómo los personajes de la Biblia están puestos ahí para ejemplos de nosotros. Y así lo dice en la Escritura. Dice que todo lo que hicieron anteriores fueron, y lo que pasaron, fueron para darnos ejemplos a nosotros. Y si no queremos ver solamente la persona del Señor Jesucristo como un ejemplo, que es el ejemplo de ejemplos al cual todos nosotros tenemos que seguir, y de hecho, por eso dice que es el Cordero que tenemos que seguir nosotros por donde quiera que Él va. Esa es nuestra invitación. Y si nosotros vimos la experiencia que Él estuvo cuando estuvo aquí en la tierra, pues hoy día nos toca también revisar qué fue lo que pasó con otras personas que pudieron tener otro tipo de experiencia y que en ese proceso de experiencia comenzaron a entender de alguna forma un poco, en mucho o en poco, las experiencias con el Señor. Y uno de ellos justamente fue el que mencionaba hasta hace un poco, que era el ejemplo nuevamente de cómo se llama, de Job. Pero vayamos por favor a Génesis 18:25 y vamos a ver un poco la conversación que tuvo, en este caso, Abraham con el Señor. Y si alguien lo tiene, por favor, que me pueda ayudar.
Este fue cuando estaba... Sí, adelante, pastor. Génesis 18:25 dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra, ¿no ha dado a hacer lo que es justo? Yo no sé si ustedes se imaginan ahí, yo no sé si vamos a malinterpretar o voy a malinterpretar a Abraham, pero, a ver, cuando nosotros estamos pasando alguna situación complicada o injusta, como en este caso, desde la perspectiva de Abraham, que comienza a negociar con Dios, en esto era cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, y comienza a tener esta conversación, y básicamente lo que le está diciendo ahí es, ¿no vas a hacer justicia? Es decir, nosotros vamos a decirle a Dios cómo es que se tienen que hacer las cosas. Y estamos hablando del padre de la fe. Y no estoy diciendo que su actuación fue mal, sino que estoy diciendo que en relación a Abraham, que llegó a ser amigo de Dios, en ese nivel de relación que tuvieron, y padre de la fe, en esa misma relación que tuvieron, de alguna manera esto no denota que hubo cierta desconfianza o manipulación de parte de Abraham para con el Señor. Y podemos ir a ver otros ejemplos, si ustedes quieren. Vayámonos, por favor, a Deuteronomio 3, 23, 28. Por favor. Juanito. Amén. Deuteronomio 3, capítulo 3, versículos del 23 al 28. 23. Nuevamente, Deuteronomio, capítulo 3, del 23 al 28. Amén. En aquella ocasión le supliqué al Señor, tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder, pues ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, basta ya, no me hable más. Perdón. Sí, adelante. Basta ya, no me hables más de este asunto. Sube hasta la cumbre del Pisga y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río, Jordán. Amén. ¿Sigo? Sí, digo, hasta ahí está bien. Aquí vemos entonces a Moisés teniendo esta argumentación con el Señor. Y la pregunta es, de Moisés, ¿qué se dice en relación al Señor? ¿Alguien se recuerda qué se dice de Moisés en relación en su relación con Dios? Que era el hombre más manso. Ajá, pero ¿qué fue lo que dice que cuando puso Dios las manos, digamos, para tapar a Moisés y que pudiera ver su espalda? Se dice, pastor, si no estoy mal, de alguna forma que él hablaba cara a cara con Dios. Así es. Y así es, que él hablaba cara a cara. Ajá. Y si él hablaba cara a cara con Dios, y sabiendo y conociendo, por haber recibido de parte de Dios la palabra de Dios misma, escrita en las tablas de la ley, y haber dado la ley misma al pueblo de Israel, conociéndolo, aquí viene y comienza a decirle al Señor, déjame pasar. De alguna manera, lo que está haciendo es renegando de la actitud del Señor, porque justamente no conoce de una manera absoluta esa relación de dependencia con parte del Señor a ese momento. Y no estoy diciendo que no lo tenga, es decir, lo que estoy tratando de ejemplificarles es que figuras tales como las que estamos viendo han pasado por procesos de situaciones complicadas y adversas en las cuales
quizás la voluntad de Dios desde su propia perspectiva no se ha hecho, pero no significa con eso que Dios no haya tenido un propósito en sus propias vidas. ¿De acuerdo con eso? Vayámonos por favor a 2 Samuel y vamos a leer en 2 Samuel capítulo 7 y versículo 18. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Solo 18, hermano Erwin. Sí, podemos leer desde, si usted quiere, desde el 15, digamos. Desde el 15. Desde el 15 hasta el 18. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas las palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Aquí vemos un ejemplo totalmente contrario. El ejemplo en este sentido de David es de una falta de entendimiento, pero de la bondad y de la misericordia del Señor. Porque aquí lo vemos que en este caso dice, ¿quién soy yo y quién es mi casa? Es decir, ¿qué pude haber hecho yo para recibir tal bendición? Y si nosotros vamos a leer los salmos escritos por David y escritos por los demás que lo escribieron, valga la redundancia, vamos a encontrarnos un montón de ejemplos en relación a aquellos que están pasando situaciones adversas, muchos de los cuales a lo mejor no conocen al Señor, u otros definitivamente cuando comienzan a tener este nivel de conversación o de queja inclusive en contra del Señor. Entonces, aquí lo que quiero hacer ver con esto es que en efecto nosotros todos de alguna u otra forma estamos en ese proceso de conocer al Señor. Y para finalizar esta parte, si quieren vamos a ir al Salmo 73, que creo que este salmo ejemplifica perfectamente y nos vamos a ver quizás retratados algunos de nosotros en lo que dice ahí. Me avisan cuando lo tengan, por favor. No sé, don Gamaliel, si usted lo tiene a mano. Amén. Vamos a leer, si ustedes quieren, si usted quiere, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Sí, por favor, adelante. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas de su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado justamente eso? Sí. En relación a aquellos que no necesariamente tienen el nivel de relación que pudiésemos nosotros tener con Dios, aquellos que de alguna u otra forma viven una vida aparentemente placentera o tienen tantos beneficios que a lo mejor nosotros nunca los hemos tenido y ellos ni siquiera creen, ni siquiera o saben o hacen o lo que sea, ni siquiera ni la mitad de lo que nosotros pudiésemos hacer o decir. Y eso habla aquí Asaf. Es decir, Asaf comienza a tener esta conversación o esta casi caída, porque dice, casi resbalan mis pies. ¿Sí? Por poco resbalaron mis pies.
¿Por qué? Porque tuvo envidia, dice, de los arrogantes. Pero cuando nosotros si seguimos leyendo, dice aquí en el versículo 15, voy a leerlo yo, cuando dice, si dijera yo, hablaré como ellos. Cuando dice si dijera yo es, es decir, no lo voy a hacer, pero si yo lo quisiera hacer, en otras palabras dice, si dijera yo, hablaré como ellos, y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de todos ellos. Y la pregunta es, ¿a qué santuario se refiere? ¿A la iglesia? ¿A la congregación? ¿O a otro santuario? A uno. Exactamente. Al santuario es a esa intimidad con el Señor, a ese lugar secreto donde nosotros podemos ir y tener esa conversación con el Señor, donde podemos nosotros llegar y así como Asaf lo hizo, darnos todos nosotros lo que nosotros tenemos o pensamos o creemos o sentimos, y el Señor justamente va a comenzar, como lo hizo con Asaf aquí, a entender justamente cuando dice, al final dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has seguido según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y la parte final, cuando dice, en el versículo 28, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y esa es parte de ese proceso de conocimiento al que todos nosotros estamos invitados a llegar. Con esto voy a dejar introducido el tema que vamos a comenzar a desarrollar para el próximo lunes, y vamos a estar trabajando en relación a Filipenses 3:10, donde justamente dice aquí, a fin de conocerle, que este es Pablo hablando, y vamos a ir desarrollando un poco más por qué Pablo dice a fin de conocerle. Si a ese momento Pablo era el apóstol Pablo. A ese momento Pablo había hecho más cosas que muchísimos de los apóstoles posiblemente, o los discípulos más cercanos del Señor. Y él dice, yo quiero conocerte de una manera distinta, ya no como en el atrio, sino ya no quiero conocerte aquí, ya quiero conocerte de una manera todavía mucho más grande, mucho más alta, porque yo quiero ser justamente igual a ti, en función de ser uno, de tener esa relación de esposo contigo, para poder llegar a tener ese conocimiento en el poder de su resurrección, en la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso es justamente lo que yo quería, como les decía, de manera introductoria, compartir con ustedes para que posteriormente podamos nosotros entonces comenzar a entender y conocer a Dios de una manera diferente. Abro micrófonos a sus comentarios, con preguntas, peticiones de oración, igual, y cualquier otra cosa que quieran decir. Pastor Eric. No, pues gracias por el tema, porque de eso se trata, crecer espiritualmente, y para crecer, como bien lo dijeron los hermanos, pues tenemos que tener una relación con el Señor, irlo conociendo poco a poco. Y me gustó el versículo, yo no lo había pensado, el que dice conocer al Señor en sus padecimientos, porque generalmente lo queremos conocer cuando todo va bien, cuando hay salud, cuando están bien las finanzas, pero el balance es que también debemos conocerlo del otro lado de la balanza, que ese generalmente ya no nos gusta, pero que es parte del conocimiento. Si no lo conocemos ahí, nos vamos a quedar incompleto en nuestro entendimiento del Señor Jesucristo aquí en la tierra.
los demás comentarios. Don Gamaliel, Fernando, Leslie, Nito. Leo pidió oración por sus hijos. Vamos a orar por ellos. Parece que no, o todos fuimos, o todo muy claro, o no se entendió nada. Bueno, pues, No pues le nada, toca al catedrático preguntar. vamos a preguntar, en efecto. No, yo realmente quería, como les dije, sé que es un tema no es muy fácil, sé que es un tema en el que todos anhelamos quizás llegar a entender todas estas cosas que Dios pone ahí. Son temas complicados de entenderlos, de digerirlos, porque muchas veces hemos venido a los pies del Señor creyendo que una vez que ya somos salvos y que el Señor nos rescató y pasamos a ser de las filas del Señor, toda la vida va a ser una vida de tranquilidad, de paz, de gozo. Yo me recuerdo la primera vez, y lo compartí con algunos hace unos días, en relación de que cuando comencé yo a tener esa experiencia con el Señor, yo dije, bueno, ya estoy hecho, mi matrimonio se va a arreglar, voy a conseguir trabajo y todo va a ser felicidad. Y justamente a los días de eso estamos bien entrando en un proceso de separación con mi esposa, y comenzaron a incrementarse los problemas. Y yo decía, bueno, ¿y qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué si yo comienzo a buscar de las cosas del Señor, comienza más bien, en vez de irme todo bien, me comienza aparentemente a ir a todo mal? Pero si lo veo en retrospectiva, hacia atrás, todo el proceso que el Señor me ha venido y me ha venido trayendo, yo hoy día digo, qué tremendo que esto Dios lo permitió para poder hoy verlo de una perspectiva diferente. Leslie, ¿tenías tu mano levantada? Sí, adelante. Yes. De oídas te conocía, más ahora mis ojos te ven. Algo así. Exactamente. Así es, en efecto. Muy bien. Pues bueno, entonces, si no hay algún otro comentario, pues vamos a cerrar y vamos a orar para pedir la reunión, y nuevamente, pues, nos esperamos la próxima semana. Así que vamos a orar.